Jesús Cintora ha vuelto a ser el centro de un episodio mediático que refleja, una vez más, la complejidad y la manipulación que pueden existir en ciertos medios de comunicación. Pero lo sorprendente no es solo la situación en sí misma, sino la manera en que se ha tratado y cómo se han entrelazado diferentes historias que, a primera vista, podrían parecer independientes. No se trata únicamente de la polémica surgida alrededor de Dani Estevec de Desocupa. Hay mucho más detrás, y este vídeo pretende desentrañar todo lo que está pasando. Al final, la última revelación es una exclusiva difundida ayer en Código 10 que merece toda nuestra atención. Antes de entrar en lo de Cintora, hay un detalle que no podemos pasar por alto, lo publicado por Hombre Deconstruido en Twitter. Este fragmento es revelador por sí mismo, porque muestra con claridad cómo se manipula la información en televisión española. En esta ocasión, la periodista Silvia Chaurrondo intentaba informar sobre reuniones de la esposa de Sánchez Begoño con empresarios que habían recibido inyecciones millonarias por parte del gobierno, algo que es legítimo analizar y debatir desde un punto de vista periodístico. Sin embargo, en un gesto que refleja la estrategia de desviación habitual, Chaurrondo interrumpió la narración para insertar un bulo sobre la mujer de Feijóo. La expresión de la periodista que estaba siendo interrumpida es un poema en sí misma. Asombro, incredulidad y frustración condensadas en un instante. Esa cara resume, de manera casi simbólica, lo que muchos llaman telepedro, la televisión al servicio de la manipulación y la distracción. Es precisamente este tipo de acciones lo que nos lleva a examinar la cazada de Jesús Cintora. Mientras él intentaba ejercer su labor informativa, se encontró con que los hechos eran reinterpretados, descontextualizados y presentados de manera que confundieran a la audiencia. Lo que vemos es un patrón. Cualquier intento de abordar un tema serio, como la reunión de la esposa de Begoño con empresarios que recibieron ayudas millonarias, se desvía con fragmentos que nada tienen que ver, introduciendo personajes, historias o comentarios que sirven para distraer del núcleo de la información. Esto no es casualidad. Es la representación misma de cómo ciertos medios manipulan la narrativa para proteger intereses o desviar la atención. La periodista que intentaba informar sobre Begoño planteaba algo elemental. Si una figura cercana al presidente mantiene reuniones con empresarios que han recibido ayudas sustanciales del gobierno, es legítimo preguntarse, investigar y pedir explicaciones. No se trata de acusar sin pruebas, sino de ejercer el periodismo responsable, el que pregunta, cuestiona y busca transparencia. Sin embargo, este intento fue cortado de raíz. En lugar de permitir que la información se desarrollara, se insertó un bulo sobre Feijóo. La reacción de la periodista, su gesto de incredulidad y frustración, es un reflejo directo de cómo se intenta silenciar o desviar el trabajo serio de investigación. Pero la historia de Cintora no termina aquí. En un episodio posterior, subido hace apenas unas horas, vemos un escenario de acoso y presión. Desde insultos y gritos hasta intentos de bloquear su micrófono, Cintora tuvo que enfrentarse a un ambiente hostil mientras intentaba informar. Los manifestantes agitaban banderas preconstitucionales y lanzaban consignas que buscaban polarizar la situación, mezclando símbolos y discursos sin relación directa con el tema que él estaba tratando. Esto muestra algo fundamental. La manipulación mediática no se limita a lo que se transmite en pantalla, sino que también se ejerce en el control del contexto, de los símbolos y de la narrativa alrededor de los hechos. Uno de los momentos más impactantes y reveladores del vídeo que analizamos, y quizá uno de los más incomprendidos por quienes solo vieron fragmentos, es la aparición de un hombre con corbata. A primera vista, podría parecer un simple detalle, un individuo más entre la multitud, alguien que no tiene relevancia particular. Sin embargo, la manera en que los medios y ciertos comentarios en redes sociales lo presentaron transforma lo aparentemente trivial en un ejemplo paradigmático de manipulación informativa. De inmediato, se le etiquetó como un diputado de Vox, con el propósito de vincularlo a un discurso de violencia, odio y polarización política. Esta construcción mediática no era inocente, respondía a un objetivo claro: provocar una percepción de amenaza, generar indignación y alimentar la narrativa de conflicto extremo. Pero la realidad es mucho más simple, mucho más humana. Este hombre no tenía afiliación política, no representaba a ningún partido, ni participaba activamente en la política. Su perfil verdadero era completamente distinto al que se le atribuía. Se trataba de un ciudadano común, católico convencido y con una intención pacífica, que nada tenía que ver con la violencia ni con los discursos de odio que se le querían imputar. Lo que ocurrió con este hombre evidencia, de forma clara, cómo se puede manipular los hechos para crear historias más espectaculares o dramáticas de lo que realmente son. La manipulación no solo se realiza con titulares sensacionalistas o fragmentos de vídeo cuidadosamente seleccionados,
También ocurre mediante la construcción de identidades falsas, la atribución de intenciones erróneas y la selección estratégica de elementos que, sacados de contexto, generan miedo, alarma o indignación. Este episodio demuestra la facilidad con la que los medios y ciertos sectores de redes sociales pueden deformar la realidad, tomando hechos triviales o meros símbolos para convertirlos en herramientas de manipulación emocional y política. El hombre con corbata pasó, en cuestión de minutos, de ser un ciudadano común a un supuesto representante de la violencia política, cuando en realidad solo estaba allí por coincidencia, ajeno a los intereses y conflictos que se le querían imputar. Paralelamente, el caso de Dani Estevec merece un análisis igual de profundo, ya que refleja un patrón de manipulación muy similar al que se observó con Cintora. En su caso, se intentó construir un relato basado en medias verdades, fragmentos aislados y asociaciones dudosas que tenían como único propósito desacreditarlo. No se trataba de cuestionar su trabajo o de verificar hechos de manera objetiva. La estrategia consistía en confundir al público, generar ruido y crear polémica artificial. Las imágenes y vídeos disponibles muestran con claridad la intención: mezclar información veraz con elementos irrelevantes o manipulados para empañar la credibilidad de quienes se atreven a ejercer un periodismo independiente y responsable. Esto no es un hecho aislado, sino parte de un mecanismo más amplio, que se repite constantemente en los medios y en las redes: el espectáculo por encima de la verdad. Si analizamos el fondo de todo esto, se percibe un patrón consistente y deliberado: interrupciones estratégicas, descontextualización de los hechos, manipulación de símbolos y personajes, y un esfuerzo sistemático por desviar la atención del público de lo que realmente importa. No son incidentes aislados ni errores menores. Es una forma de operar que responde a intereses políticos, económicos o corporativos. Cada acción, cada corte de vídeo, cada titular está diseñado para provocar una reacción emocional inmediata, desviando la mirada de la investigación y de la verdad. Jesús Cintora, la periodista valiente que intentaba dar información sobre Begoño y Dani Estevec, son piezas de un tablero más grande, en el que la verdad se distorsiona para proteger intereses y moldear la percepción pública. Pero más allá de los hechos concretos, hay que detenerse en los detalles que muchas veces pasan desapercibidos: las miradas, los gestos, el lenguaje corporal. La expresión de Cintora mientras intentaba dar su mensaje, los movimientos tensos de la periodista de Begoño al ser interrumpida, la indiferencia o confusión de quienes rodeaban al hombre con corbata, todo forma parte de la narrativa silenciosa que los medios a menudo ignoran o manipulan. La tensión se percibe en cada gesto, en cada pausa, en el momento en que un micrófono es bloqueado o un comentario es cortado. Cada pequeño detalle construye un relato más complejo que va mucho más allá de lo que los titulares pueden comunicar. La manipulación no solo está en lo que se muestra, sino en lo que se oculta. Por ejemplo, el hecho de que el hombre con corbata fuera un ciudadano común nunca se enfatizó. Los medios prefirieron resaltar la idea de que estaba vinculado a Vox y que representaba un supuesto riesgo. Lo mismo ocurre con Estevec. Sus acciones fueron tomadas parcialmente, mezcladas con información irrelevante y presentadas de manera que su figura quedara desacreditada ante la opinión pública. Esta estrategia es antigua y efectiva: descontextualizar hechos, insertar supuestos peligros o amenazas y construir una narrativa que distraiga de lo realmente relevante. Si consideramos todo esto, se vuelve evidente que ejercer periodismo en estos contextos requiere más que habilidades profesionales. Requiere coraje, resistencia y una ética sólida frente a la manipulación y la censura constante. Cintora, Estevec y la periodista que intentó informar sobre Begoño son ejemplos de cómo la labor periodística se convierte en un acto de valentía, en un esfuerzo por mantener la información veraz en medio de un mar de rumores, medias verdades y manipulaciones. Cada palabra que pronuncian, cada vídeo que publican, cada investigación que realizan está en riesgo de ser distorsionada o malinterpretada. Además, estos casos destacan la importancia crítica del papel de la audiencia. No basta con consumir información de manera pasiva. Es necesario observar con atención, contrastar fuentes y mantener un pensamiento crítico constante. La manipulación mediática, tal como se evidencia en estos ejemplos, no es un accidente aislado. Es un patrón que demuestra cómo se construyen narrativas, cómo se busca moldear la percepción de la realidad y cómo se puede manipular la opinión pública a partir de hechos concretos, pero presentados de manera parcial o distorsionada. Finalmente, estos episodios nos recuerdan que la verdad no siempre es evidente y que detrás de cada titular, cada vídeo y cada comentario puede haber intenciones que buscan influir en nuestra percepción más que informarnos. La figura del hombre con corbata, las acciones de Dani Estevec y la cazada de Cintora no son casos aislados.
Son piezas de un mismo fenómeno, una demostración de cómo los relatos mediáticos pueden ser construidos para manipular, distraer y polarizar. Estos ejemplos subrayan la necesidad de mantener una mirada crítica, de cuestionar lo que se nos presenta como incuestionable y de buscar siempre la información completa detrás de los fragmentos que nos muestran. Al final, la lección es clara: el periodismo independiente no es solo un oficio, sino un acto de resistencia y compromiso con la verdad. Y como espectadores, nuestra responsabilidad es igual de grande: analizar, discernir y no dejar que la narrativa prefabricada dicte nuestra percepción de la realidad. Porque detrás de cada titular puede haber una intención oculta, y detrás de cada fragmento manipulado, una historia más compleja y verdadera que debemos esforzarnos por descubrir. El nivel de manipulación que se ejerce en televisión española alcanza dimensiones preocupantes y casi industriales. No se trata únicamente de recortar vídeos o elegir titulares llamativos. Es una operación calculada, pensada para desorientar, confundir y, sobre todo, controlar la narrativa. Por ejemplo, en una de las recientes emisiones, una protesta política legítima fue combinada, de manera deliberada, con un rezo del rosario. La grabación original duraba 5 minutos completos, capturando el contexto, los gestos, las expresiones y las palabras de los participantes. Sin embargo, en el montaje final se presentaron apenas 10 segundos, cuidadosamente descontextualizados, con el fin de crear una sensación de extrañeza y tensión que no existía en la realidad. Esta práctica, tan común como alarmante, muestra cómo la televisión pública ha abandonado cualquier pretensión de objetividad para convertirse en un instrumento de manipulación política. Jesús Tintora lo ha denunciado con firmeza: si realmente se apostara por la palabra, por el diálogo y por el periodismo independiente, deberían atreverse a realizar entrevistas completas, sin cortes, recortes ni distorsiones. Sin embargo, lo que se observa sistemáticamente es lo contrario. Televisión Española busca asociar de manera constante a Vox con violencia, creando la sensación de que el partido representa una amenaza inminente, mientras oculta y minimiza los actos agresivos que provienen de quienes se presentan como los mediadores o guardianes de la paz. La paradoja es brutal. Quienes deberían promover el debate racional y la confrontación de ideas recurren a la censura, la edición y la manipulación para construir su propia narrativa de conflicto. Un ejemplo que refleja esta dinámica es la confusión creada en redes sociales sobre un ciudadano con corbata. Inmediatamente, se le presentó como diputado de Vox, vinculándolo a discursos de violencia y odio, cuando en realidad no tenía afiliación política ni intenciones violentas. Era un ciudadano católico convencido, que se encontraba en ese lugar sin representar a ningún partido ni estar involucrado en disputas políticas. Sin embargo, los medios no dejaron que la realidad prevaleciera. Construyeron una narrativa alternativa, mezclando hechos y generando polémica. La indignación de los usuarios en redes no se hizo esperar. Uno escribió: espero que Vox o este señor de la corbata presenten una querella contra la sinvergüenza que miente descaradamente en televisión, asegurando combatir bulos, cuando ni siquiera es diputada ni ha entrado recientemente en el Congreso. La molestia no solo se centra en la distorsión de la realidad, sino en el desprecio a la ética periodística y el insulto directo a la profesión. Paralelamente, el caso de Dani Estevec refleja un patrón similar de manipulación. Dani perdió recientemente una demanda contra el periodista Fonsi Loaiza, quien lo había llamado neonazi. Aunque la sentencia no es firme y Dani planea recurrir, los medios presentaron la información de manera parcial, dando la impresión de un fallo definitivo. Además, el juez desestimó la demanda y lo condenó a pagar las costas, sin contextualizar que el proceso judicial aún puede dar lugar a apelaciones. Esta manipulación busca normalizar la descalificación ideológica de manera cotidiana, creando la percepción de que insultar o atribuir etiquetas como neonazi es trivial y socialmente aceptable. Si los medios actuaran con integridad, deberían informar que el fallo es recurrible y que Dani Estevec ha anunciado su recurso. Esta sería la forma correcta de informar, incluso si su postura ideológica fuera contraria. Sin embargo, la práctica habitual es todo lo contrario. Se crean narrativas distorsionadas, mezclando verdades con medias verdades e interpretaciones interesadas, con el fin de confundir y polarizar. La audiencia queda atrapada en un laberinto de información fragmentada, donde la verdad se diluye en medio del ruido mediático. Otro caso que refleja la manipulación y el juego de percepciones es Antonio Maestre. Su preocupación surge del creciente protagonismo de perfiles jóvenes y altamente formados dentro de Vox, como Carlos Hernández Quero, un historiador de 34 años con una tesis doctoral sobre movimientos urbanos frente a las ciudades liberales en el cambio de siglo XIX a XX. Su discurso,
afinado y académico, representa un giro estratégico dentro del partido, en contraste con figuras como Ortega Smith, cuya influencia política es limitada y cuya imagen mediática se ha convertido en un meme. La estrategia es clara: reforzar la presencia del partido con perfiles sólidos, jóvenes y con capacidad intelectual, y Maestre percibe esto como un desafío directo a la narrativa que él mismo promueve. En paralelo, la exclusiva de Código 10 revela prácticas escandalosas en la administración pública, conocidas como el método Ábalos. Se trata de un mecanismo presuntamente utilizado para convertir contactos personales, amantes y allegados en empleados permanentes del sector público, vulnerando los principios de igualdad de oportunidades. Según los audios filtrados, se diseñaban plazas a medida de los candidatos, se modificaban fechas de contratos y se ajustaban convocatorias públicas a perfiles específicos. Todo ello mientras otros aspirantes competían de manera honesta y legal, creando una sensación de impunidad y favoritismo que socava la confianza en las instituciones. La forma en que se documenta este procedimiento muestra la audacia de quienes lo implementaron y la facilidad con la que se puede manipular el acceso a puestos públicos. El relato de Óscar Gómez Barbero, extendido por Óscar Puente, es aún más revelador. Describe cómo se amañaban puestos y cómo las instrucciones provenían presuntamente de los superiores, dejando evidencia de una práctica sistemática que desmantela los principios de mérito y transparencia. Cada detalle, desde el diseño de plazas hasta la coordinación con recursos humanos, demuestra la sofisticación y la planificación detrás de estas irregularidades. La audiencia comprende que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón sistemático de corrupción, encubrimiento y manipulación, que va más allá de lo anecdótico y tiene repercusiones profundas en la estructura administrativa del Estado. Paralelamente, se evidencia la manera en que los medios manipulan la percepción pública en todos estos casos. Cada corte de vídeo, cada titular parcial y cada comentario sesgado funciona como un engranaje dentro de un mecanismo más amplio. No se trata únicamente de informar, se trata de construir una narrativa que favorezca ciertos intereses, mientras la audiencia recibe información incompleta, descontextualizada y diseñada para provocar emociones específicas. La combinación de manipulación mediática, censura parcial y distorsión sistemática de los hechos genera un efecto acumulativo que altera profundamente la percepción pública y socava la confianza en las instituciones y en los propios medios. El patrón es evidente: descontextualización, etiquetas falsas, fragmentación de la información y omisión deliberada de contextos esenciales. Lo ocurrido con Cintora, Estebec, Antonio Maestre y el método Ábalos no es un accidente ni una coincidencia. Es parte de un fenómeno más amplio que refleja cómo la información puede ser distorsionada para servir a intereses específicos. La responsabilidad de la audiencia es, por tanto, inmensa: contrastar, investigar y mantener un pensamiento crítico constante. Solo así es posible separar la verdad de la narrativa construida y comprender lo que realmente sucede detrás de los titulares. Finalmente, este conjunto de episodios subraya la necesidad de un periodismo independiente, valiente y comprometido con la verdad, incluso frente a la censura, la manipulación y la presión mediática. La información debe ser completa, transparente y contextualizada, evitando la construcción de relatos parciales que buscan desinformar o polarizar. Para la audiencia, la lección es igualmente clara: cuestionar, observar y analizar, porque detrás de cada titular, cada vídeo y cada comentario puede haber capas de manipulación y estrategias diseñadas para influir más que para informar. La verdad no se encuentra en fragmentos recortados ni en titulares sensacionalistas, sino en el esfuerzo por reconstruir la realidad completa, entendiendo los contextos, los actores y los intereses que moldean lo que finalmente nos muestran.